Mi esposa embarazada me dio un ultimátum: si salvo la vida de mi sobrino, se llevará a nuestro hijo por nacer y se irá para siempre. Todo comenzó de una manera ridículamente normal, sin gritos ni siquiera antes de la llamada de mi hermana, Elena. Empezó con esa absurda tradición familiar, la parrillada anual en casa de mis padres. Aquel día, hace unas 4 semanas, todo parecía nauseabundamente perfecto: el sol abrasador, el aroma a costillas asándose y el murmullo de los niños. Yo, Javier, de 34 años, estaba allí, abrazando a mi esposa, Sofía. Ella tiene 31 y está de 5 meses de nuestro primer bebé. Acabábamos de comprar un apartamento en el centro de Valencia. Yo tenía un excelente puesto en una firma de ciberseguridad, y por primera vez en mi vida, sentía que las cosas estaban por fin en su sitio. Esa clase de calma ahora me parece una burla del destino. En medio de toda esa farsa soleada estaba Elena, mi hermana mayor. Tiene 38 años y siempre ha sido mi opuesto: impulsiva, dramática, constantemente ahogada en deudas. Pero es mi hermana, y tiene a Lucas, su hijo de 6 años. Lucas es la única persona capaz de derretir su permanente coraza de hielo, lo es todo para ella. La única rareza era que Lucas no correteaba con los otros niños aquel sábado. Estaba sentado en su regazo, pálido, y sin energía. Elena no paraba de disculparse, diciendo que solo tenía una especie de resfriado persistente. No le presté mucha atención entonces, solo asentí y le ofrecí un poco de agua con gas. Pero Sofía, que es técnico de emergencias sanitarias, tiene un ojo clínico y se preocupó de inmediato. Se acercó, le tocó la frente a Lucas y luego llevó a Elena aparte. Su conversación duró unos 15 minutos, y vi cómo las lágrimas llenaban los ojos de Elena cuanto más hablaba Sofía. Fue muy extraño porque Elena nunca llora, siempre ha mantenido la compostura. Cuando regresaron, Elena me miró con una impotencia en los ojos que nunca le había visto. Me dijo que Lucas no estaba bien. Habían estado yendo a varios especialistas en Madrid durante un mes. A principios de esa semana, le hicieron unas pruebas complejas. Y el jueves, recibió los resultados. Era lo que llamaron leucemia linfoblástica aguda. Cáncer de sangre. Recuerdo cómo la noticia se me atascó en la garganta. Todos los sonidos de la parrillada desaparecieron de repente. Miré al pequeño Lucas, a las venas apenas visibles en sus sienes, a su piel cetrina, y no pude articular palabra. Elena, como un autómata, explicó que necesitaban comenzar la quimioterapia urgentemente, pero que, en última instancia, necesitaría un trasplante de médula ósea. Ni ella ni el padre biológico de Lucas eran compatibles. Me miró fijamente a los ojos, y no fue una pregunta, sino una súplica desesperada por la vida. Dijo que los médicos del Hospital La Paz le habían dicho que yo, su hermano, era potencialmente un donante. Era su último clavo ardiendo, su única oportunidad. Acepté de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Es mi sobrino, parte de mí. Por supuesto que haría lo que fuera. Sofía, al escuchar esto, me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. No dijo nada delante de Elena, pero vi cómo su rostro se convertía en una máscara de piedra. 2 días después, me hice la prueba de sangre. Una semana después, llegó el resultado que, a la vez, me salvó y me arruinó la vida: era un donante perfecto. 100% compatible. Me sentí feliz de poder salvar a Lucas. Llamé a Elena, y ella lloró como nunca lo había hecho, ni siquiera de niña. Me sentí como un héroe. Esa misma noche, estaba sentado en el salón de nuestro apartamento, explicándole a Sofía los detalles del procedimiento. No es peligroso, extraen las células del hueso pélvico, anestesia general leve, 1 o 2 días en el hospital y luego recuperación. Le dije que solo era una semana de malestar a cambio de la vida de Lucas. Sofía escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró y no había orgullo ni alivio en sus ojos, solo una ira fría y acerada. Puso la mano sobre su vientre, donde crecía nuestro bebé, y dijo: Javier, te lo prohíbo. No voy a permitir que te arriesgues. Intenté explicarle que el riesgo era mínimo. No era una cirugía mayor, solo una extracción. Pero ella no escuchaba. Hablaba de nuestro bebé, de cómo me necesitaban, y de que yo no tenía derecho a ponerme voluntariamente bajo el bisturí cuando esperábamos a nuestro primer hijo. Finalmente, se levantó,
con la respiración entrecortada. Dijo que sabía que yo ya había tomado una decisión y que la había traicionado al aceptar hacerme la prueba. Se dirigió a la puerta, tomó las llaves del Renault y, antes de irse, se dio la vuelta. Y fue entonces cuando lanzó el ultimátum. El gancho que destrozó mi mundo perfecto y con el que no he podido vivir en una semana. Si entras en ese hospital por Lucas, nunca más nos volverás a ver a mí ni a nuestro hijo. Esa es tu elección, o tu hermana, o tu familia. El silencio que dejó Sofía era más pesado que el portazo, un peso físico que oprimía mi pecho, robándome el poco oxígeno que creía tener. Me quedé allí, en el salón, con el olor de las costillas asadas volviéndose agrio en mi memoria, mirando el lugar donde ella había estado, el lugar donde se suponía que florecería nuestro futuro. Me sentía mareado, como si toda la base de mi vida adulta, la hipoteca, la habitación del bebé que pintamos el mes pasado, la ecografía pegada al frigorífico, estuviera repentinamente construida sobre arena movediza. Esta era la realidad de los últimos 7 días, una implosión en cámara lenta disfrazada de crisis familiar. Llamé inmediatamente a mi amigo, Pablo, necesitaba escuchar una voz que no fuera familiar, una voz libre de biología o deuda emocional. Pablo, que nos conoce a Sofía y a mí desde la universidad, simplemente escuchó sin interrumpir, algo que necesitaba más que cualquier consejo. Cuando finalmente terminé de detallar la aterradora declaración de Sofía, que ella abortaría efectivamente nuestra relación y la vida familiar estable de nuestro hijo no nacido por mí, decisión de ayudar al hijo de mi hermana, dejó escapar un silbido largo y bajo. Javier, eso es una opción nuclear. ¿Lo dice en serio? Yo sabía que lo decía en serio. Sofía no lanza amenazas, ella declara hechos. Y este se sentía como el hecho más aterrador y no negociable que jamás había enfrentado. Los días siguientes fueron un borrón de forzada normalidad que se sentía grotesca. Fui a trabajar, asistí a reuniones sobre proyecciones trimestrales y respondí correos, todo mientras mantenía 2 monólogos internos paralelos. Un lado calculaba la probabilidad de supervivencia de Lucas y el imperativo ético de salvar a un niño. El otro lado imaginaba a Sofía mudándose, el vacío en nuestra cama, la soledad aplastante de ser un padre soltero que tomó la decisión equivocada en un dilema moral de escala imposible. No paraba de mirar las piezas del intercomunicador para bebés que estaban sobre la mesa del comedor, aún en sus cajas, sin abrir, símbolos del futuro que estaba poniendo activamente en peligro. Mi madre llamó el miércoles, 3 días después de que Sofía se fuera. Intentó ser sutil, preguntando cómo estábamos, enfatizando el de estábamos, pero pude escuchar el temblor en su voz. No le dije que el ultimátum estaba sobre la mesa. Solo dije que Sofía necesitaba espacio para procesar la noticia sobre Lucas. Mi madre, bendita sea, mordió el anzuelo, sugiriendo que yo necesitaba ser fuerte para ambas familias en este momento. Recalcó cuánto dependía Elena de mí, como Lucas era su mundo entero, y como nadie me perdonaría si me echaba atrás ahora que estaba confirmado como compatible. Esto, por supuesto, solo solidificó la olla a presión en la que estaba atrapado. Cuando logré hablar con Elena, su voz era fina, casi irreconocible. No me presionó, ella ya había superado esa etapa. Estaba operando con las últimas reservas. Solo repetía, gracias, Javier. Gracias. Los médicos necesitan una fecha fija la semana que viene para programar la extracción. Mencionó que la quimioterapia inicial no estaba funcionando tan bien como esperaban, y que esperar se estaba convirtiendo en un lujo que no podían permitirse. Dijo que entendía si necesitaba tiempo, pero que cada segundo era crítico para su pequeño. Escuchar eso, segundos críticos, me revolvió el estómago. Intenté llamar a Sofía el jueves por la noche. Le envié un texto primero, ¿podemos, por favor, simplemente hablar? No sobre la decisión, solo sobre nosotros y el bebé. No hubo respuesta. Llamé de nuevo 1 hora más tarde. Directo al buzón de voz. El miedo comenzó a cristalizarse en algo frío y duro, estaba poniendo distancia física entre nosotros, creando un vacío que haría más difícil el regreso. Entré en la habitación de invitados, la que habíamos designado como cuarto del bebé, y por primera vez, no sentí nada más que pavor, no emoción. La pintura azul de repente parecía fría. La complejidad no residía solo en salvar a Lucas versus proteger a mi nueva familia, era la naturaleza de la deuda. Le debo a Elena. Ella siempre me cuidó cuando mi padre se fue.
Fue ella quien convenció a mi madre de que me dejara ir a ese costoso campamento de verano cuando no teníamos ni un céntimo. Tenemos ese vínculo de hermanos tácito y complicado, forjado en el caos de la infancia. ¿Pero Sofía? Sofía es la persona que elegí para construir un futuro estable y seguro. Y ahora, la estabilidad que ella anhela es exactamente lo que mi compromiso con mi hermana amenaza con destruir. Siento que se me está pidiendo que me serruche mi propia extremidad para detener la hemorragia de otra persona, y el muñón podría ser la única parte de mí que Sofía quiera mantener a su lado. Necesito ver a Sofía, intentar franquear este muro que ha construido, pero cada vez que lo intento, siento la inmensa sombra de la necesidad de Lucas cerniéndose sobre nosotros. La consulta programada para el trasplante es el lunes por la mañana. Eso me da 3 días para salvar a mi sobrino o perder a mi esposa e hijo antes incluso de pisar el hospital. El conflicto interno me está devorando, convirtiendo cada momento en una negociación silenciosa con un jurado ausente de mi propia conciencia. Sigo repitiendo las últimas palabras de Sofía, buscando un resquicio, una señal de que estaba mintiendo, pero su tono era de granito. No puedo dormir, no puedo comer, solo existo en este asfixiante patrón de espera, aguardando el movimiento final. El fin de semana fue una cámara de tortura diseñada por mi propia ansiedad. Intenté contactar a Sofía de nuevo, dejando mensajes de voz de los que me arrepentí inmediatamente por sonar demasiado desesperado, demasiado suplicante. Solo respondió una vez, el sábado por la noche, con una línea fría y concisa por mensaje. Estoy en casa de mi hermana, Clara. No llames a mi móvil hasta que hayas tomado tu decisión final. He terminado de negociar la futura salud del padre de mi hijo. Eso lo confirmó, no estaba simplemente enfadada, estaba ejecutando una retirada estratégica, creando la máxima distancia para la inevitable ruptura. Mi cabeza palpitaba con la comprensión de que me quedaban menos de 48 horas antes de la consulta del lunes por la mañana, y no había hablado una sola palabra significativa con la mujer con la que juré pasar mi vida en días. El domingo por la tarde, conduje hasta la casa de Clara. Una bonita casa suburbana de 2 pisos que se sentía a kilómetros de distancia de mi realidad repentinamente tóxica. Subí por el camino de entrada, con el corazón golpeando mis costillas con el ritmo frenético de un animal atrapado. Sabía que esto era arriesgado, que podría empujarla al límite, pero no podía enfrentar el lunes sin al menos intentar hacerle entender la pura imposibilidad de la elección que me presentaba. Llamé a la puerta, un golpe único y firme en la madera. Clara abrió, su expresión instantáneamente defensiva, dejando claro que yo era un intruso no deseado. Ella no quiere verte, Javier, dijo Clara, cruzándose de brazos, bloqueando la entrada como una guardia de seguridad. Has dejado claras tus prioridades esta última semana al ignorarla. Clara, por favor. Solo déjame hablar con ella durante 5 minutos. Es sobre el bebé, sobre nuestro bebé. Esto no es sobre Lucas ahora, es sobre nosotros, insistí, tratando de mantener la voz firme, luchando contra el impulso de simplemente pasar a su lado. Vi a Sofía al fondo, de pie junto a la encimera de la cocina, con la espalda rígida, mirando por la ventana. Parecía imposiblemente frágil, pero ferozmente resuelta. Clara se apartó a regañadientes, dándome una mirada que prometía la terminación inmediata de esta visita si cometía un error. Entré en la cocina luminosa, el aire denso con acusaciones tácitas. Sofía, comencé, con la voz áspera. Necesitamos hablar sobre el riesgo real. Volví a hablar con el doctor Ruiz. Fue muy claro. El procedimiento para la donación de médula, incluso del hueso pélvico, es estándar. Es mínimamente invasivo. Estaré adolorido, claro, pero estaré bien. Me recuperaré por completo en unas 2 semanas. Nuestro bebé nacerá sano. Lucas. Hice una pausa, tomando un respiro tembloroso, tratando de encontrar el centro que perdí hace 4 semanas. Lucas podría no sobrevivir sin esto. Tiene 6 años, Sofía. Es familia. No puedo mirar a mi hermana a los ojos sabiendo que pude haber salvado a su hijo y elegí no hacerlo porque tuve miedo. Sofía se giró entonces. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ahora no contenían lágrimas, solo un vacío aterrador. Agarró el borde de la encimera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Tienes miedo, Javier? Deberías tenerlo.
Estás hablando de someterte a una cirugía cuando estoy esperando a tu único heredero. ¿Qué pasa si la anestesia causa una complicación? ¿Qué pasa si la recuperación tarda más? ¿Qué pasa si contraes una infección? ¿Has pensado un solo momento más allá de la cirugía inmediata? Porque yo sí. He pensado en ti incapacitado mientras tengo complicaciones en el parto, o peor aún, he pensado en ti recuperándote mientras nuestro bebé nace prematuramente. No eres prescindible. No eres solo un repuesto para los errores o la desgracia de Elena. No son errores, Sofía. Es cáncer, exploté, lamentando inmediatamente el volumen. Clara se encogió. Y no es nuestro cáncer, replicó Sofía, su voz elevándose para igualar la mía, afilada y cortante. Este es el problema de tu hermana, Javier. Un problema que estás dispuesto a dejar que destruya nuestro futuro para resolverlo. Estás priorizando el vínculo de hermanos que has tenido desde que naciste sobre la familia nuclear que me prometiste construir. ¿Crees que una recuperación de 2 semanas borra el pasado? No lo hace. Cada vez que te mire, veré la elección que hiciste. Veré que, a la hora de la verdad, tu lealtad estaba con el trauma de ella, no con mi miedo, no con la seguridad de nuestro hijo. Caminó hacia mí lentamente, deliberadamente, cerrando la brecha. Clara permaneció clavada en el sitio, observando la ejecución. Mírame, Javier. Estoy embarazada. Estoy aterrorizada. Y te conozco. Una vez que entres allí el lunes, estás comprometido. Y en el segundo en que consientas ese procedimiento, habrás elegido tu camino. Mi camino está claro. No criaré a un hijo cuyo padre se sometió voluntariamente a un riesgo médico grave por otra persona cuando yo estaba vulnerable. No viviré con ese constante terror de bajo grado de que podrías no volver completo, o peor, de que podrías decidir que te gusta ser el mártir. Si haces esto, pierdes tu derecho a ser nuestro padre. Me llevaré al bebé, me mudaré cerca de mis padres a Granada. Y podrás visitarlo los fines de semana programados, supervisado. Hasta que podamos resolver los acuerdos de custodia, porque protegeré a mi hijo de tu imprudencia. La finalidad de su tono era absoluta. Esto no era una pelea, era una sentencia leída en voz alta. Miré desde su rostro inquebrantable y determinado hasta la presencia silenciosa y juzgadora de Clara, y luego de vuelta a Sofía, la mujer que llevaba mi futuro. Mi compromiso con Lucas se sentía como una aplastante victoria moral que garantizaba simultáneamente mi ruina personal. Me quedaban menos de 24 horas para decidir a quién iba a decepcionar más. Mi sobrino moribundo y mi hermana desesperada. O la madre de mi hijo que acaba de establecer la estrategia de salida. La presión se había vuelto insoportable, una prensa física alrededor de mi cráneo, y sabía que, eligiera lo que eligiera, las consecuencias serían inmediatas y catastróficas, consumiendo todo lo bueno que había logrado construir. Salí de la casa de Clara sintiéndome menos un hombre y más como un fragmento de naufragio lanzado por un tsunami emocional. La noche del domingo se disolvió en la mañana del lunes sin sueño. Deambulé por nuestro salón, la alfombra gastada por mis pasos durante la última semana, repasando escenarios en mi cabeza. Si me echaba atrás, tendría que enfrentarme a Elena, explicar que elegí a mi esposa sobre mi sobrino. Una decisión que me marcaría como egoísta ante toda mi familia. Una mancha que no se desvanecería incluso si Sofía y yo permanecíamos juntos. Si seguía adelante con el procedimiento, salvaría a Lucas, pero estaría firmando efectivamente un decreto de divorcio con Sofía, asegurando que sería el padre ausente que ella ya me acusaba de ser. El plazo de un mes se reducía a un único y agonizante momento. No fui al hospital el lunes por la mañana. Llamé al consultorio del doctor Ruiz a las 7 de la mañana. Mi voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Necesito posponer. Indefinidamente. Necesito tiempo para resolver una grave situación médica personal. La mentira me supo a ceniza. La asistente fue profesional pero claramente molesta, señalando que esto complicaba la programación, ya que el equipo especializado ya estaba asignado. Colgué, sintiendo la primera ola de profundo alivio, seguida rápidamente por una culpa asfixiante. Había ganado tiempo, ¿pero a qué costo? Había elegido efectivamente a Sofía, o al menos, elegido no cortar el lazo con mi futura familia inmediata, lo que significaba que había abandonado a Lucas. Me senté a la mesa de la cocina.
La luz del sol de la mañana era demasiado brillante para la oscuridad que sentía por dentro, y finalmente escribí el correo electrónico a Elena. Era una versión higienizada de la verdad, complicaciones extremas e inesperadas relacionadas con el embarazo de Sofía. Los médicos aconsejan evitar cualquier procedimiento no esencial en este momento. Estoy devastado, pero no puedo arriesgar mi salud mientras mi esposa está vulnerable. Era un escudo, una protección necesaria contra su ira, aunque sabía que no aguantaría mucho. Pulsé enviar, lamentando instantáneamente la cobardía, pero necesitando el mecanismo de defensa. Pasé la mañana intentando reconciliarme con Sofía. La encontré en la habitación del bebé, sentada en el suelo, doblando diminutos e inmaculados baris. No levantó la vista cuando entré. No fui, susurré. Dejó de doblar, sus manos flotando sobre una minúscula prenda azul. ¿Qué? Lo pospuse. Les dije que no podía hacerlo ahora mismo. Elegí nosotros, Sofía. Te elegí a ti y al bebé. El alivio que me inundó era embriagador. Caminé hacia ella, esperando un abrazo, lágrimas de alivio, algo. Sofía lentamente dejó el body y se levantó, mirándome con una expresión que nunca había visto dirigida hacia mí, ni ira, ni siquiera tristeza, sino una especie de decepción clínica. ¿Crees que de esto se trataba, Javier? ¿De que tú eligieras? Caminó hacia su bolso, que había recogido del armario, y sacó un fajo de papeles sujeto por un clip pesado. Me los deslizó por la mesa. Cuando me fui de aquí el viernes, no solo fui a casa de Clara. Fui a una abogada. Y no a cualquier abogada. Fui a la mejor especialista en derecho de familia de la ciudad. Se me heló la sangre. Los papeles eran documentos formales, una notificación de intención de presentar demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables, presentada esa misma mañana. La fecha en el papeleo estaba estampada antes incluso de que yo enviara mi correo electrónico, antes de que hubiera tomado oficialmente mi elección. ¿Presentaste el divorcio antes de que te dijera mi decisión final? Logré ahogar, mirando la jerga legal que ahora dictaba mi vida. Sofía me miró a los ojos, y la escalofriante verdad se derramó, el giro que recontextualizó cada momento de la última semana. Asterisco, no me fui porque temiera que salvaras a tu sobrino, Javier. Me fui porque me di cuenta de que no puedes vivir sin ser el mártir. Sabía que no podías decirle que no a Elena. Sabía que seguirías adelante, incluso si te mataba, porque necesitas sentirte como el héroe desinteresado para tu hermana. Sabía que si seguías adelante con el trasplante, te guardaría rencor para siempre por arriesgarte por su hijo. Y si no lo hacías, la culpa te destruiría, y me guardarías rencor por obligarte a elegir. De cualquier manera, nuestro matrimonio estaba acabado. Simplemente decidí controlar los plazos y asegurar mi posición antes de que te comprometieras a ser un héroe biológico en otro lugar. Estoy protegiendo a nuestro hijo de un padre roto, resentido y lleno de culpa. La conmoción me paralizó. Ella no había estado negociando mi elección, había estado preparándose legalmente para las consecuencias de mi defecto de carácter, el defecto que ella conocía mejor que yo. Mi sacrificio heroico por Lucas habría resultado en el mismo desenlace, perder a Sofía y a mi bebé, pero con la carga añadida de la deuda vital de mi hermana colgando sobre mí. La decisión no era el ultimátum, sino la prueba de mi identidad. Los papeles se volvieron borrosos ante mis ojos, el lenguaje legal pulcramente escrito se burlaba de la caótica y cruda realidad que representaban. Sofía no había estado negociando mi tiempo, había estado asegurando preventivamente la seguridad de nuestro hijo por nacer del efecto colateral de mi necesidad intrínseca de ser un salvador para mi hermana. Mi mente volvió a recorrer el último mes, la facilidad con la que acepté el trasplante, la emoción de sentirme noble, el absoluto desprecio por el miedo real y primario de Sofía por nuestro embarazo. Yo no había visto su miedo como válido, lo había visto como un obstáculo para mi heroísmo necesario. Ella vio el punto final inevitable que yo estaba demasiado cegado por mi propio ego para reconocer. Tú lo sabías, logré decir, las palabras atrapadas en mi garganta, saboreando a metal. Sabías que no podía vivir sin ayudarlo, y sabías que no podía vivir con tu partida. Así que tomaste la tercera opción, la que te permite irte limpia, con la moral alta. Sofía no lo negó. Se apoyó contra la encimera,
luciendo repentinamente agotada, la resolución acerada resquebrajándose momentáneamente para revelar a la mujer que amaba debajo de la armadura legal. Sí, Javier. Te conocía. Sabía que elegirías el acto noble inmediato, dramático y públicamente justificable por encima del compromiso tranquilo y sostenido requerido para un matrimonio saludable y una paternidad sana. Elegí mitigar el daño a nuestro hijo. ¿Crees que esto fue fácil? Cada vez que te miraba, veía el rostro pálido de Lucas, y te veía a ti reservando ya ese quirófano. Y sabía que nuestro bebé crecería con un fantasma de culpa sentado a la mesa. No podía vivir con ese futuro potencial. El clímax no fue, después de todo, la sala de operaciones, fue esta cocina estéril y bien iluminada, rodeado de ropa en miniatura que nunca sería usada por un niño con ambos padres presentes. La tensión no se rompió con un grito, se rompió con la fría finalidad de un documento legal. Entonces, llegó la llamada. Era mi madre, su voz frenética, apenas coherente. Javier, tienes que venir a la clínica Santa Lucía ahora. Es Elena. La han ingresado de urgencia. No fue una recaída de Lucas, fue otra cosa. Un coágulo. Dicen que podría no pasar el día. El mundo volvió a inclinarse. El conflicto con Sofía del divorcio, el ultimátum, se convirtió de repente en un ruido de fondo sin sentido. Mi hermana, por quien estaba dispuesto a arriesgarlo todo, aquella cuya vida me sentía éticamente obligado a salvar, ahora se enfrentaba a la muerte de forma completamente ajena a la donación de médula. El universo había intervenido con una ironía cruel y rápida. Miré a Sofía, mi rostro seguramente reflejaba una confusión total y un horror incipiente. La presión de salvar a Lucas fue reemplazada por la realidad inmediata de perder a Elena. No sabía qué hacer. La obligación ética inmediata se había desvanecido, reemplazada por una profunda sensación de pérdida e inutilidad. ¿Qué pasa con Lucas?, le pregunté a Sofía mecánicamente, mirando fijamente los papeles de divorcio. Sofía se adelantó, recogiendo los papeles y apilándolos pulcramente. Los deslizó de nuevo en la carpeta, no dándomelos, sino guardándolos. Lucas sigue enfermo, Javier. Todavía te necesita. Pero ahora mismo, tu hermana te necesita más. Ve. Ve con ella. Su voz era suave ahora, despojada de ira, solo el tono profundo y empático de una enfermera que toma el control de una crisis. Podemos lidiar con los trámites del divorcio cuando regreses. Pero no puedes estar ausente en este último momento con tu hermana. Me fui inmediatamente. No miré hacia las cajas de la habitación del bebé. Conduje al hospital aturdido. Elena estaba inconsciente, conectada a máquinas que emitían pitidos con una irregularidad aterradora. Me senté junto a su cama durante horas, sosteniendo su mano, la misma mano que una vez me vendó la rodilla después de que me cayera de un árbol a los 10 años. Me di cuenta, al observar el ascenso y descenso de su respiración superficial, de que mi deseo de ser el héroe para mi hermana era un reflejo profundo e inquebrantable, una función de nuestra historia compartida. Sofía no había estado luchando contra mi amor por Elena, había estado luchando contra mi incapacidad para priorizar la nueva vida sobre la vieja obligación. Elena falleció antes del amanecer. Lucas sigue esperando un donante compatible. Regresé a la casa ese mismo día. Sofía se había ido. Había dejado una llave en la encimera y una nota corta pegada al frigorífico, justo al lado de la ecografía. Decía, los papeles están presentados. Necesito que averigües quién es Javier cuando no está salvando a otra persona. Cuando conozcas a ese hombre, llámame. Hasta entonces, estoy protegiendo a nuestro hijo. Me siento aquí ahora, exactamente un mes después de la barbacoa, mirando los papeles. La casa vacía resonando a mi alrededor. Al final no salvé a nadie, ni a Elena, ni a mi matrimonio. Estaba demasiado ocupado tratando de realizar un acto de salvación imposible para ver los cimientos desmoronarse bajo mis pies. Me queda el conocimiento estéril de que salvar una vida a menudo te cuesta la vida que construiste, y a veces, la elección sobre la que agonizas es irrelevante porque el destino simplemente decide tomar lo que quiere de todos modos. El verdadero dilema no era a quién salvar, sino darme cuenta de que mi necesidad de ser necesitado fue lo que finalmente destruyó lo único que realmente necesitaba. Mi esposa a mi lado, construyendo ese futuro que planeamos. El silencio es ensordecedor,
Y no tengo idea de a qué número de teléfono llamar primero, al del abogado. O al del coordinador de trasplantes para Lucas.